Buenos días mis hermanos, feliz sábado para todos. Es un placer para mí poder estar aquí nuevamente compartiendo la escuela sabática de este sábado, dándole gracias a Dios porque nos da la salud, porque nos da un sábado nuevo, maravilloso, en el cual podemos tener comunión con Él. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en compañerismo a través de esta vía como hermanos para compartir el mensaje del Señor en esta mañana. Inmediatamente vamos a dar el título de nuestra escuela sabática, el cual es el lenguaje del amor, el lenguaje del amor. ¿Y de qué se trata este título? Bueno, en este texto el Señor nos quiere mostrar cuánto Él nos ama y cómo Él se ha manifestado a través de su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor podemos encontrar distintos textos maravillosos que nos demuestran cuán grande es el amor que el Señor tiene por nosotros. Como es el ejemplo de nuestra lectura bíblica. Esta se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y el texto nos dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor por esta maravillosa promesa. El Señor nos promete que seremos semejantes a Él, porque seremos tal como Él es. Y qué más grande amor que en el texto Él nos llama hijos de Dios. El Señor se ha querido revelar como un Padre amante para nosotros y que desea que seamos semejantes a Él. Gloria al Señor. Queremos compartir otro texto que es muy bonito, que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, que nos habla de cómo Dios se ha revelado y cómo ha revelado su amor hacia nosotros los seres humanos. Leemos. Tanto la naturaleza como la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Observemos las maravillas y bellezas de la naturaleza. Fijémonos en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente de cada ser humano, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y las praderas, todo nos habla del amor maravilloso de nuestro Creador. Gloria al Señor. Esto es digno de celebrar, de admirar. Esto nos debe dar un sentimiento de paz y de tranquilidad en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, porque sabemos que nuestro Dios está pendiente, se compadece. Él se molestó en demostrarnos su maravilloso amor y le damos las gracias a Dios por esto. Nos dice otro texto que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es su mayor manifestación de amor, su muerte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vemos cómo toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra el plan de salvación y redención, donde el Señor no solamente muere por una raza caída, sino también que le promete restaurarlo a su imagen y semejanza. Gloria al Señor por tan maravilloso amor. Así que mis hermanos, no olvidemos que el Señor está pendiente de nosotros, que el Señor nos ama y que su amor suple y cubre todas nuestras necesidades. Todas nuestras faltas están perdonadas si vamos a Él. Él espera que nosotros nos alleguemos a Él para Él perdonarnos y darnos todo su amor. Por último, quiero compartir una última nota que también está en el Camino a Cristo. Dice: tal amor es incomparable, que podamos ser llamados hijos de Dios. Preciosa promesa, tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia y el perdón, unidos a la equidad y a la justicia. Y más claramente discernimos las
pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelos y los sentimientos que puede tener a una madre con su hijo extraviado. Comparar el amor de Dios con el amor de una madre es algo increíble. Las que somos madres sabemos que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos y que no importa lo que ellos hagan, siempre nosotros los vamos a amar. Así es el amor de nuestro Padre Celestial y ha hecho todo por nuestro rescate, por darnos vida, por darnos el perdón y por sobre todo la salvación. Gloria al Señor. Queremos a continuación compartir con ustedes lo que es el misionero, donde se nos reportan las diferentes obras que están haciendo nuestros hermanos a favor del Evangelio en otros países, y también vamos a estudiar a través de un video el Nuevo Horizonte. Así que estemos pendientes. Antes queremos hacer una oración y dejarlos con un himno que nos habla de este maravilloso amor de Dios. Oramos. Padre nuestro, maravilloso, te damos gracias por tu incomparable amor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo en todo momento, porque tú te has manifestado a nosotros y tu amor es indecible, tu amor es incomparable. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das este mensaje en esta mañana y esto nos transmite paz, nos da la tranquilidad de que podemos estar seguros en ti, porque aunque podamos ver que el barco se está hundiendo, sabemos, Señor, que tú eres el capitán y que contigo podemos estar confiados porque tú no nos dejarás hundir, no nos dejarás caer. Gracias, Padre Santo, te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados y que nos ayudes a consagrarnos a ti cada día y a aferrarnos a ese amor maravilloso que tú tienes para cada uno de tus hijos. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarte que romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano de su hermano, olvidarse de la madre de sus hijos o variar los astros sus senderos fijos. Mas ciertamente el amor de Dios nunca cambiará por ti. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana. Un ateo comparte a Cristo. Esco tenía 63 años y se hallaba enfermo cuando se presentó en la iglesia adventista de Pihkio, en el suroeste de Finlandia. No necesito comida, le dijo a la directora del banco de alimentos, Rita-Liisa Peltonen, mientras seleccionaba verduras, carne y pan. Es para unos amigos. Rita-Liisa miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor a sudor y con la ropa sucia. Esco sufría problemas hepáticos graves causados por años de alcoholismo. A pesar de esto,
había bondad en sus ojos. ¿Eres cristiano?, le preguntó Rita Lisa. Tengo mi propia religión, respondió Esko, apartando la mirada. Rita Lisa se dio cuenta de que Esko era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado, con una población de 5,5 millones y solo 4.800 adventistas. Esko regresó semana tras semana a la iglesia de Pikio a buscar comestibles para sus amigos, el matrimonio de Pasi y Krista. Rita Lisa se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la cercana ciudad portuaria de Turku, pero el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación, Pasi y Krista se entregaron a la bebida. La pareja expresó sorpresa la primera vez que Esko llegó con comestibles. ¿De dónde sacaste esa comida?, preguntó Krista. Ven y te mostraré, le dijo él. Pero la pareja no fue. En esos días, el único compañero de Esko, su amado perro, murió. El hombre estaba tan desanimado que no podía soportar quedarse solo en casa. Así que fue a casa de Pasi y Krista para pasar la noche. Para sorpresa de Krista, Esko oró antes de la cena. ¿Cómo es que un ateo está orando?, preguntó sorprendida. Ella nunca había visto eso antes. Curiosa por lo que hizo Esko, decidió ir a ver por sí misma cómo era la iglesia. También invitó a su esposo a acompañarla, pero para sentirse más animados, ella y Pasi comenzaron a beber. Al llegar a la fila para que les diera la comida en la iglesia, apenas podían sostenerse de pie. La pareja volvió la semana siguiente y también la siguiente. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones cristianas y en los mensajes espirituales que compartían los miembros de la iglesia mientras las personas recogían alimentos. Krista comenzó a asistir a los servicios de adoración de los sábados. Esko notó su interés y sonrió. «Ya cumplí con mi misión», le dijo en voz baja, lleno de satisfacción. Poco tiempo después, a finales del 2017, Esko murió. Mientras tanto, Krista dejó de beber y se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y también entregó su corazón a Jesús. «He encontrado la fe», dijo él, y decidió bautizarse en un campamento adventista en el verano del 2018. La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían al comedor. El cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió más alegre que nunca mientras cocinaba. La mañana siguiente lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años. El funeral se llevó a cabo en la iglesia adventista y el servicio impresionó muy positivamente a los parientes que se acercaron al lugar. Krista, de 40 años, continúa activa en la iglesia e incluso su propia madre ha comenzado a asistir a los servicios de adoración de los sábados. En total, 10 personas se han bautizado en los 5 años que tiene el Ministerio de los Alimentos. Rita Lisa agradece a Dios por cada bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esko. Fue un ateo que llevó a sus amigos a Cristo. Se veía tan feliz cuando sus amigos comenzaron a asistir a la iglesia. Él sabía que había ayudado a alguien a tener una vida mejor. Nuevo horizonte para el 16 de mayo del 2020. Cuidemos nuestro cuerpo. El Señor me ha dado las fuerzas para trabajar en su obra y toda esta experiencia me ha ayudado a depender más de Él. Por eso, no hay mejor lugar para invertir nuestra fe, vida y dinero, sino en el banco celestial, de donde vienen las mayores bendiciones. Invertir en Jesús, el médico divino, ha traído salud y bienestar para mi vida. Le entregué mi vida a Él cuando tenía 15 años.
Desde entonces, he trabajado para Cristo en la iglesia local y he participado activamente en los programas misioneros y de jóvenes. Esto disgustó al enemigo y comenzó a atacarme de diferentes maneras. Antes de cumplir 15 años, yo era una niña saludable y llena de energía. Sin embargo, poco después de mi bautismo, comencé a tener varios problemas de salud. En 2 años visité a más de 12 médicos especialistas. Tuve problemas respiratorios, problemas de la sangre, problemas de la vista, problemas de hormonas y también de estómago. Lo extraño es que los cuadros que presentaba desconcertaban a los médicos. Esto me llevó a pensar que no era solo una batalla física, sino una guerra espiritual. Recuerdo el problema de una nube blanca en mi ojo que me impedía ver con claridad. Me llevaron a varios especialistas y ninguno lograba dar un diagnóstico acertado. Después de unos meses, Dios me sanó y pude recuperarme. Los médicos dijeron que no había explicación para ello. También padecí de anemia crónica y estuve a punto de necesitar una transfusión de sangre. Mi cuerpo rehusaba absorber el hierro, así que los médicos me dijeron que tendría que aprender a vivir así. Pero después me diagnosticaron una hernia hiatal que, según los médicos, también sería un padecimiento permanente. A mis 18 años estaba cansada de esa desagradable situación. Sabía que ese no era el plan de Dios. Un sábado pedí oración en mi iglesia local, la Iglesia Central de Barranquilla, Colombia. Recuerdo que después de la reunión de oración, alguien de la iglesia se me acercó. Era la hermana encargada de promover el fondo de inversión cada mes en la escuela sabática. Siempre me llamaban la atención las historias del Nuevo Horizonte y la certeza con que esta hermana las contaba. Ella me relató su testimonio personal de cómo Dios la había sanado sin tener que recurrir a ninguna cirugía. Ella se hizo socia con Dios a través del fondo de inversión. Aquel día decidí en mi corazón invertir para recuperar mi salud. Para ese tiempo trabajaba como colportora y Dios puso en mi corazón el deseo de invertir algo más que solo las ganancias de un libro. Le pregunté a Dios cuánto y Él me dio la cantidad. Sabía que Dios me daría la salud necesaria hasta que Él cumpliera sus propósitos en mi vida. Por fe seguí mi camino, confiando en que el socio mayor, Cristo Jesús, también es el médico divino. Y así fue. Desde entonces he gozado de buena salud. Después de 10 años, sigo manteniendo un nivel excepcional de hemoglobina. Nunca más he sufrido de anemia. La hernia hiatal parece haber desaparecido. No experimento molestia alguna. Ahora no solo estoy saludable, sino que Dios me ha dado más de lo que invertí. Tengo un conocimiento más profundo de los principios de salud. He aprendido a cuidar mi cuerpo. Mantengo una dieta vegetariana y saludable. El Señor me ha dado las fuerzas para trabajar en su obra y toda esta experiencia me ha ayudado a depender más de Él. Por supuesto, no hay mejor lugar para invertir nuestra fe, vida y dinero, sino en el banco celestial, de donde vienen las mayores bendiciones para aquellos que son fieles en lo que prometen. En esta mañana vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática, que tiene como título Idiomas, Texto y Contexto, la parte del sábado. Nuestra meditación bíblica durante toda esta semana la podemos encontrar en Deuteronomio, su capítulo 31, versículos 26. Y dice lo siguiente: Tomad este libro de la ley
y ponedlo al lado de la arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que se dice que se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido más de 600 idiomas. Y el Nuevo Testamento, o algunas porciones, se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Así que es de vital importancia que la Biblia, la palabra de Dios, se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua. Así que, tomando en cuenta esta realidad, podemos deducir que todavía hay muchas personas que no cuentan con la Biblia, con la palabra de Dios en su idioma, y no gozan de ella así como nosotros podemos gozar de la misma. Así que se dice que un aproximado de la mitad de los se estima que la mitad, más de la mitad de idiomas aún se desconocen. Así es que, tomando en cuenta nosotros que tenemos nuestra Biblia, podemos nosotros pedir la bendición de Dios, podemos nosotros poder escudriñarla, conocer a Dios, y deberíamos de sacarle provecho, ya que muchas personas aún no cuentan con la misma. Así es que, gracias a la imprenta y la Reforma Protestante, justamente en esa temporada, podemos darle gracias a Dios porque mediante ese esfuerzo de esos grandes líderes podemos nosotros hoy en día poder tener la palabra de Dios, aprender, estudiarla, conocer a Dios y su Espíritu Santo trabajar en el corazón del hombre mediante las Escrituras. Así que vamos a pasar a la parte del domingo, que tiene como título ¿Cómo entender las Escrituras? En esta parte del domingo es sumamente interesante porque es de vital importancia nosotros poder comprender, entender las Escrituras, ya que de nada sirve de que usted tenga la Biblia si usted no lo puede entender. Así es que nos manda a la segunda carta de Timoteo, su capítulo 3:16, que dice: ¿con qué propósito nos fue dada la Biblia? ¿Con qué propósito? Así que el apóstol, inspirado bajo la dirección del Espíritu Santo, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que podemos notar que la Biblia es la palabra de Dios y tiene como propósito instruir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Así que la Biblia trabaja en el corazón del ser humano de esa manera. Te enseña, te educa, te corrige, te instruye. Así que es de vital importancia que podamos entender las Escrituras y saber con qué propósito Dios ha permitido que nosotros podamos tenerla en nuestras manos. Así es que, si seguimos analizando más las Escrituras, vamos a entender que Dios, en su infinita misericordia, podemos notar que en la Biblia podemos encontrar a Dios trabajando en el corazón del hombre para salvarlo. Dios siempre ha querido salvar al ser humano, y eso lo podemos estudiar y lo podemos ver en la Biblia. Así que las Escrituras, para nosotros poder entenderla, nosotros necesitamos entender su contexto, necesitamos comprender a quién se le dijo, y necesitamos también entender en qué tiempo se dijo. Así que gracias
al lenguaje universal griego que existía en el tiempo de Cristo, podemos, los primeros discípulos pudieron predicar el evangelio y muchas personas pudieron conocer de Jesús. Así que el mismo apóstol Pablo, los demás discípulos de Cristo, los apóstoles, ellos, gracias a la traducción que tenían, ya que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego. Así que, tomando en cuenta esto, en los tiempos de Cristo, ellos no tenían en sí una Biblia como tal, sino que tenían rollos del Antiguo Testamento y por ende estaba en otro idioma, y para ellos poder entenderlo, debieron tener una traducción. Así que gracias a esa traducción muchas personas conocieron de Jesús. Así que vamos a la parte del lunes: idiomas, texto y contexto. Las palabras y sus significados. Las palabras y sus significado. Es muy interesante esta parte, ya que hay muchas personas que quieren tener un concepto de los tiempos de Jesús y lo quieren aplicar a nuestros tiempos. Bien, así que vamos a dar continuidad a la parte del lunes y vamos a notar que las palabras y sus significados. Es bueno usted ponderarse de la Biblia, conocer qué dice esa palabra en ese capítulo, luego qué dice la palabra luego en esa estructura del libro de la Biblia. Por ejemplo, si es un libro profético, en esos libros proféticos que se quiso dejar dicho cuando se mencionó esa palabra, y luego entonces usted se va a ir a toda la Biblia y va a analizar la palabra por palabra, para entonces usted poder entender qué quiso dejar dicho el profeta mediante esa palabra, para poder comprenderla y entenderla. Así que vamos a seguir leyendo. Aquí tenemos algunos textos de cómo en la Biblia aparece, por ejemplo, la palabra paz, shalom. En número 6, Jehová te bendiga y te guarde. Un texto muy conocido: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y te ponga en ti paz. En Job 3:26 encontramos: no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo. Así que podemos ver a Dios dando paz. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así encontramos la misma expresión en estos textos. Así que la palabra hebrea shalom a menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y más amplio, y puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. O sea, la bendición de Dios nos mantiene en un estado de shalom, que es un regalo de Dios. Así es que vamos a pasar a la parte del martes. La parte del martes, y es repetición, forma de escritura y su significado. Sí, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, específicamente en el pensamiento hebreo, había algunas maneras de poder darle una entonación o una grandeza a tal cosa con la repetición de palabras. Eso es importante. El mismo Cristo dijo: no se iban a repeticiones, pero porque en el pensamiento hebreo sí ellos utilizaban repeticiones. Así que el hebreo, a diferencia de los idiomas europeos, los hebreos no contienen signo de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Así que esas ideas las podemos notar de la siguiente manera. Así que cuando usted lea Génesis, su capítulo 1, usted va a encontrar, por ejemplo, que dice: entonces Dios dijo:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo, y las bestias sobre la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por ejemplo, aquí en el versículo 27 encontramos la palabra creó, y creó Dios. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vemos una entonación de la palabra creó repetida 3 veces. Así que esa entonación o esa repetición no está simplemente por estar. Tiene un sentido y tiene su valor. En Isaías su capítulo 3 también encontramos cuando el profeta recibe la visión de parte de Dios. Y podemos ver como él dice en el versículo 3, y él uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que una de las formas en que el escritor hebreo podría enfatizar el determinado atributo de Dios era repitiendo varias veces la misma palabra. Repitiendo varias veces le daba una entonación a la palabra y le daba una grandeza a quien se estaba refiriendo. Así que, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Observa la repetición crear. Así que por lo tanto Moisés enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que la crea a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. Así que es de vital importancia que usted pueda captar este día y al momento de usted leer la Biblia, usted entonces pueda comprender a qué el pensamiento hebreo se refería cuando se repetían varias palabras. Vamos a la parte del miércoles. Y el texto y contexto. Así que una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y esta es unida al que debe entenderse primero. Así que es de vital importancia que usted pueda comprender esta parte, porque un texto fuera de contexto no simplemente le puede dar a usted un concepto distorsionado de la verdad bíblica, sino más bien que lo puede llevar a enseñar a otros doctrinas distorsionadas, y también lo pueden llevarlo, y disculpen la redundancia, lo pueden llevar a un punto de esclavizarse, a un punto de maltratar a otros, de subyugarse, de vivir una vida muy limitada simplemente porque alguien le enseñó algo, no entendió algo de la Biblia, pero el individuo, dentro de su humildad y su sencillez y en su búsqueda sincera de Dios, está haciendo algo que ni siquiera Dios lo ha dicho. Así que es bueno, hermanos, que ustedes se enfoquen en esta parte, entender sus temas, los contextos y demás. Así que el tiempo nos apremia. Vamos a ver si podemos llegar al final de la lección para poder ver si podamos entender toda la lección. Así que vamos a la parte del jueves, los libros y su mensaje. Ya mencionamos, podemos hablar un poco de esta parte. Cuando usted estudia la Biblia, si usted va a leer un capítulo, lo más recomendable es que usted lea ese capítulo, saque la síntesis del capítulo, usted entiende el mensaje de ese libro, y entonces con ese enfoque en mente ya usted puede tener una comprensión más clara a qué el profeta se refería y qué quería enseñarnos mediante sus escritos. Así que Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio después del Éxodo, por supuesto, pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro ya se haya escrito antes de Éxodo. A medida que pasan los años y erraba con sus rebaños
por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía el pueblo de Dios, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran herencia de nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Así que podemos ver la inspiración de Dios en este siervo Moisés. Ya para finalizar, en esta parte es interesante, la parte del viernes. Muchas personas no la estudiamos, pero aquí nos indica algunos libros de Elena G. de White, El conflicto de los siglos, para poder entender un poquito más. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, la reveladora de doctrinas y la examinadora de experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado a Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anula la necesidad que ellos tienen de la continua presencia del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu Santo para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que lo inspiró a la Biblia, es imposible que alguna vez la enseñanza del Espíritu sea contraria a la verdad de la palabra. Así que, mis queridos, ya para preguntar y para dialogar. Independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que haya en tu idioma, ¿qué puedes aprender o qué puedes aprovechar al máximo lo que tienes? ¿Cómo puedes aprender a apreciar la Biblia como la palabra de Dios y procurar con fe obedecerla como esto nos enseña? Esa es una pregunta muy interesante que deberíamos de hacernos cada día nosotros. Así que al igual ahí tenemos otras preguntas que usted en la comodidad de su casa la puede hacérsela por usted mismo de forma personal. Así que hemos llegado al final del estudio de esta lección. El tiempo nos apremia. Así que esperando en Dios que esta lección pueda ser de bendición, que leer tu Biblia en la comodidad de tu casa durante esta cuarentena, tú puedas conocer a Dios a través de su palabra, tomando en cuenta los principios bíblicos que hemos estudiado. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. Hoy les traigo una historia súper interesante, pero antes de eso necesito que usted me diga qué es la imagen que pueden lograr ver aquí. ¿Qué es eso? Exactamente, una llave. ¿Y para qué se utilizan las llaves? Sí, podemos abrir la casa, muy bien, también nuestro carro. ¿Qué otra cosa podemos abrir con una llave? Con una llave vamos a poder abrir la iglesia. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un llavero. ¿Y ese llavero qué tiene? Muchas llaves. Muy bien. ¿Y a usted le gustaría tener la llave de un banco? ¿Verdad que sí? Exactamente. Hoy le voy a hablar acerca de una llave. Esta llave no es de metal, no es de plástico. Esta llave es la llave de la fe. Y vamos a hablar acerca de un centurión. Un centurión tenía a su siervo enfermo y él había escuchado hablar de Jesús. Él había escuchado hablar que Jesús podía sanar a las personas y él pensó, si Jesús puede sanar, también él podrá sanar a mi siervo. Y él mandó a otro de sus siervos a buscar a Jesús. Entonces el siervo fue y buscó y buscó y buscó a Jesús hasta que lo encontró. Y cuando ese siervo, el siervo del centurión, encontró a Jesús, le dijo, maestro, mi señor, el centurión, lo ha mandado a buscar porque su siervo está enfermo y necesita que usted lo sane. Así es. Entonces Jesús dijo, ok.
Jesús iba camino a la casa del centurión, y cuando el centurión escuchó que Jesús estaba casi llegando a su casa, él mandó a otro siervo, y el otro siervo fue y le dijo a Jesús: Jesús, dice mi señor centurión que él no es digno de que usted vaya a su casa, que él sabe que con solamente usted decir la palabra, su siervo estará sano. Y Jesús, al escuchar esas palabras, dijo: grande es su fe. No había visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Entonces, ¿saben, niños, qué pasó? Exactamente, inmediatamente, el siervo del centurión quedó sano. Fue sanado por Jesús. ¿Ustedes sabían, niños, que también tú y yo podemos tener esa fe? Sí, podemos tener esa fe del centurión, esa fe que abra cada una de las puertas. Solamente tenemos que confiar y tener fe en nuestro Creador. Ahora vamos a cantar Mi Dios es tan grande. ¿Se la saben? Pues cantemos juntos. Tan grande, tan fuerte y poderoso, mi Dios que no puedo ser. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Muy bien, vamos a orar. Ha llegado el momento de orar, así que junten sus manitas para que oremos juntos. Oramos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por los niños, Señor. Permítelo que ellos siempre sean obedientes. También, Padre Celestial, ayúdanos a que podamos tener esa fe como el centurión, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.